bienestar, hay mucha gente que ha cambiado su cabeza o que ha cambiado su vida a raíz de estas técnicas, de estos métodos, y descubrí esto que tiene que ver con las regresiones. Y hay una mujer que se dedica a esto, que ha estudiado, que se ha formado y que hoy está aquí con nosotros, a quien quiero agradecer la deferencia por aceptar la invitación, Fernanda Troglia. Bienvenida. Gracias, buenas noches. Gracias por la invitación aparte. Bueno, vamos, la charla que tuvimos con Fernanda previa, yo creo que esa tendría que haber sido de nota. Vamos a ver si nos sale tan bien como la... Vamos a ver si sale igual, si fluye igual. Si fluye igual. Bueno, vos te pueden encontrar en el Instagram como regresiones... regresiones del alma, regresiones del alma Santiago. Bien, regresiones del alma. ¿Qué es esto, Fernanda? Vamos a entrar en un mundo que a mí me parece muy fascinante y que espero que la gente también. Sí, primero que nada, todo lo que no se ve resulta difícil entender que existe, pero existe. No todo lo que nos rodea, lo que podemos ver con los ojos. Yo siempre digo que a través de las regresiones vemos y viajamos a través del alma, no de los ojos humanos. Entonces vemos, sentimos y escuchamos a través del alma. A partir de ahí se abre un camino de entender la vida y la muerte de otra manera, de saber que cuando nos morimos no termina ahí, que no es como nos enseñaron muchas veces, respeto todas las creencias, pero que el cielo, el infierno y no hay más que eso. Nada es blanco y negro, hay un montón de grises, un montón de matices, y la idea de descubrir esto de las regresiones a vidas pasadas, por lo cual me fasciné tanto, es ver que hay un lado B, que no es todo como nos lo muestran, como lo aprendimos, como nos criaron y como venimos teniendo esos mandatos de miles de años. Entonces, bueno, de eso se trata, ¿sí? De descubrir que hay algo más. Bien. ¿Sería como un viaje? Es una hipnosis consciente. La persona a la que yo le hago la sesión está todo el tiempo en conversación conmigo, todo el tiempo estamos en diálogo, se acuerda de todo lo que va a vivir. A través de esa hipnosis consciente se va haciendo todo un camino, un viaje, en lo que yo voy guiando a la persona a que llegue a poder descubrir sus otras vidas. Yo tengo un protocolo por el cual los guío. Cada vivencia, cada experiencia de cada persona es absolutamente distinta. Entonces yo siempre les digo, yo te doy las herramientas para guiarte y que lleguemos hasta cierto punto. A partir de un lugar, la vivencia y el viaje me lo cuenta la persona. Y en base a eso yo, en los datos que me dan, lo puedo ir ayudando para que vayamos yendo a donde la persona necesita, ¿sí? Ver temas, fobias, que no entienden de dónde vienen, patrones repetitivos en la vida, o simplemente gente que va porque se quiere descubrir a sí mismo. O sea, hay gente que quiere conocer un poco más de uno, ¿sí? Y eso es totalmente válido. Fernanda, viste que vos acabas de hacer una descripción muy, pero muy puntillosa de esta información o este casetito o este chip que se nos instala por creencia, por religión, de que cuando uno muere se va arriba o se va hacia abajo de acuerdo a cómo fue tu vida en este plano, en esta dimensión terrenal. Para vos, que te has formado, que has estudiado, y para tantas otras religiones o técnicas, existen otras vidas. Exacto. Como que uno se va forjando, se va formando a medida que va atravesando. Esa es la idea. En un tiempo. ¿Sería infinito? ¿O no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuántas vidas hemos vivido? ¿Cuántas vidas nos quedan por vivir? ¿Quién pudiera decírnoslo? O sea, ¿quién pudiera saber hasta dónde tenemos que llegar? ¿Cuánto tenemos que aprender? Sí sé y entiendo que la idea de ir pasando de vida a vida es ir mejorándola. Ir limpiando el alma y depurando todo lo que hicimos mal o los patrones que venimos arrastrando. El problema está en cuando nos encarnizamos tanto con una forma de vivir que la traemos y la repetimos y la repetimos y la repetimos. Yo recién te contaba, solo la persona que pasa por la regresión puede entender cómo hoy repiten cosas de vidas pasadas, porque es muy difícil que yo te lo explique. Eso la verdad que es tan intangible que solo el que lo vive lo puede entender bien. También así, que hablábamos recién, pueden entender lo poco trágico de la muerte, que es muy difícil para el que se queda de este lado, a mí me ha tocado,
de vivir con mi papá, por ejemplo, pero a la vez intento todo el tiempo entenderlo de esa manera, como que en algún momento va a volver a mí de otra manera, que en algún momento él se liberó de ese cuerpo, que cuando ocurrió su muerte él no sintió nada malo. Viste que hay mucho de vivencias en que están en coma y que por ahí tienen un túnel, la luz al final del camino, bueno, vuelvo de allá. No estamos muy lejos de eso. Ajá. O sea, las vivencias por las que yo me cuentan las personas que hacen las regresiones no están muy alejadas. Tienen mucho que ver con eso. Bueno, y hay mucha gente que ha tenido estas experiencias. A ver, por ahí uno de los casos más resonantes fue Víctor Sueira, aquí en Argentina. Que uno siente como una paz, que es todo armonía. Exacto. Y yo digo, bueno, depende. O sea, si como la religión nos ha instalado o nos ha puesto el chip de que si te portaste bien, vas a sentir eso. Y si te portaste mal, vas para abajo, exacto, fuego. No es lo que yo voy aprendiendo de las experiencias que me van contando. Yo, como te digo, o sea, yo hago las sesiones, yo los guío, pero las experiencias me las cuenta la persona. Claro. No es lo que aprendí. También hablábamos recién que he tenido gente que tiene pánico a la muerte, pánico, de que no saben qué viene después, que hay, y han pasado por la experiencia y se han ido totalmente aliviados de saber que no hay nada malo, que al contrario, que es verdad que esa sensación de paz, de tranquilidad, de liviandad existe. Fernanda, vos me decís que es casi intangible o increíble para una persona que no hizo regresiones entender. Pero te voy a llevar un poquito más. Okay. Y me gustaría que compartas tu experiencia. Porque vos, al formarte, al aprender, tuviste que pasar por 2 sesiones de regresión. Sí. Y vos le tenés miedo a las vías. Sí. Contame cómo es eso. Hoy por hoy no me pasa. Me pasó muchos años de no entender. Yo vivía en la banda, muy cerca de las vías. Entonces para mí era cosa de todos los días pasar por ahí. Y cada vez que pasaba era unos nervios, una cosa que me agarraba adentro y siempre le pregunté a mi mamá, algún día me pasó algo, porque de chiquita también iba por ahí. Y no, nunca, o sea, y siempre me quedó. Nunca pensé en estas formas de entender eso. Cuando el psicólogo con el que me forma aplica la regresión en mí y me dice, ¿qué fobia tenés? ¿Qué miedo? Mira, le digo, tengo miedo a las vías. Yo pasaba por abajo de una barrera y tenía miedo que se me caiga en la cabeza. O sea, era todo mucho miedo de todo lo que era la estación del tren. Y cuando le digo esto, me dice, bueno, vamos a ver ahí, a ver qué podemos encontrar. Cuando hago la regresión, me veo en una vida, siendo hombre, empiezo a describir el lugar, eran unas vías, eran muchas piedritas, el piso era lleno de piedritas. Y yo le decía a la persona que me estaba haciendo la regresión, le decía, yo estoy ahí, estoy en las vías y viene el tren y me va a pisar. Bueno, me decía él, fíjate si te puedes levantar, si podés salir de esa situación. Yo decía, no quiero. O sea, entendí sola que estaba ahí por decisión propia y que me quería suicidar. Cuando termina esa experiencia, bueno, él me dice, bueno, deja que eso suceda, qué sé yo. Y cuando yo dejo el cuerpo y voy a un lugar en el que te permiten aprender o entender qué lección te trae esa vida, justamente para entender por qué ese hombre llegó hasta ahí. Y mi respuesta fue la que me bajó, la que me llegó, hice muchas cosas malas, por eso decidí terminar con mi vida porque no la soporté. Nunca indagué en qué. Ajá, o sea, a ver, en tu otra de las tantas vidas quizás, cuántas vidas, vos fuiste hombre y te quisiste suicidar. Exactamente. Entonces entendí que mi miedo venía de ahí, que no tenía lógica en esta vida, por lo tanto, no podía dejar que me siga afectando, porque digo, bueno, listo, esa es la idea de entender de dónde vienen las cosas, de decir, bueno, vienen de ahí, no tienen nada que ver conmigo en esta vida, me la saco de encima, o sea, porque no me pertenece, ¿sí? Fernanda, ¿y de qué sirve o para qué sirve? A ver, te pongo en otro brete. Okay. Casos de abuso, de maltrato, de abandono, que quizás una persona lo haya tenido en esta vida, ¿sirve la regresión? Por mi experiencia, y tengo que decir que el 100% de las veces que llegan a mí personas que han tenido
eventos traumáticos en la infancia o en la adolescencia, les es muy difícil en la primera sesión ir a otras vidas. Siempre les digo lo mismo. O sea, ya ni siquiera lo intento. Ya ni siquiera los intento llevar a otra vida. Y les advierto por dónde vamos a ir antes. Porque es en vano. Porque me ha pasado tantas veces que no pueden. Y porque la cabeza, el cerebro, el alma, lo lleva todo el tiempo a ese momento, a la infancia. Entonces ya no lo intento más. Entonces yo siempre, cuando vienen con esos temas, les digo, mira, no es posible sanar el pasado, muy pasado, de otras vidas, sin sanar nuestro pasado más presente. Entonces, es empezar a depurar desde ahora para atrás. Entonces, pero no es porque yo lo quiera así, es porque me pasa así. O sea, yo las personas las llevo por el mismo lugar, por todo el mismo caminito. No lo voy a poner a contar ahora porque es largo, o sea, todo el mismo recorrido en la hipnosis. Y cada vez que están por ir a otra vida, se me van a la infancia. Y bueno, y lo trato ahí, ¿verdad? Y los vuelvo a llevar para volver a tratar de otra vida y se vuelven a ir a la infancia. O sea, no, entonces yo ya no peleo más con eso. Confío absolutamente en lo que pasa en ese momento en la terapia. O sea, yo siempre les digo, todo lo que vean, lo que no vean, lo que sientan y lo que no sientan es lo que deben ver o no ver, sentir o no sentir. Confío ciegamente en esto. Hay otro tema también que lo charlamos en la previa. Yo te voy llevando a todo eso que hablamos. Que vos me decías, por ejemplo, hay quizás, vamos a tu ejemplo, con tu pareja. Sí. Que vos cuando lo viste por primera vez dijiste, este es el hombre de mi vida. Sí. Vos estabas en otra relación. En otra relación, en nada que ver, y lo vi y conecté, pero inmediatamente, tanto, sí que hace 13 años y 2 hijas de por medio, pero hay veces, y yo confío en que nosotros nos reconocimos con cuanto nos vimos. O sea, vos con tu pareja. Sí, o sea, y me pasa mucho de gente que se reconoce en parejas actuales, en otras vidas, como parejas también, en hijos, en otras vidas se ven con hijos que hoy son sus nietos, o con hijos que hoy son sus hermanos. No te conté algo muy loco, te voy a contar. Ajá, a ver. Cuando yo hice el instructor de yoga, un tiempito después de haber formado en esto. Mi instructora de yoga, que es de Uruguay, un día vino con la hija. La hija tiene 18 años, tenía en ese momento. Y me piden que les haga la regresión. Le hago primero a la hija y me describe, entre tantas, una vida donde ella se ve que tenía una hermana, que era rubia, muy arreglada, con un vestido de tal y tal manera. Y me decía, y reconozco a esa hermana, es mi mamá. Ellas se llevaban muy poco tiempo o sea, la tuvo muy de joven, la instructora de yoga, a su hija. Entonces se llevaban bastante poco. Y me dice, yo la veo y es mi mamá. O sea, no físicamente, pero la reconozco a mi mamá en esa hermana. Cuando me la describe, pero perfecta. Describe una situación en un salón de fiesta, gente de mucho dinero, bla, bla. Bueno, no viene al caso los detalles. Esa regresión la hicimos solas. Cuando le hago a mi instructora de yoga, la hija pide estar, ella no tiene problema y dice, bueno, sí, quédate. Entonces se sienta al lado mío mientras yo le empiezo a guiar, le empiezo a llevar. Ella se ve en una vida vestida de tal y cual manera, rubia, muy arreglada, con una hermana, en una fiesta. Entonces yo, en ese momento que yo encima empezaba a hacer eso, la miré y le dije, o sea, no. ¿Escuchá? Y la otra no podía creer y me dice, tengo una hermana y yo la reconozco a Gobi en esa hermana, dice, es mi hija hoy. Y entonces yo ahí dije, o sea, yo creo que esa experiencia fue más para mí que para ellas, porque yo ahí entendí todo. O sea, no había forma que una sepa lo que la otra había visto porque habían sido en lugares distintos. Y la segunda no estaba en el momento de la primera. Claro, exacto. Entonces era... En la misma habitación. Exacto. Entonces yo no solo lo vivieron ellas, sino que yo también lo entendí como hasta un mensaje para mí, como o sea, creé, entendé que existe. Este es tu camino. Sí. Me costó mucho igual entenderlo. Pasaron 4 largos años para poder hacerme el espacio y el tiempo para hacerlo. Vos tenés una hija de 9 años. Sí. ¿Y vos qué crees? Porque es como, tiene un sentido maternal tu hija para con vos. Sí, yo siempre
pienso y la veo y ella tiene una preocupación extra por mí todo el tiempo de mi bienestar, de que esté bien, de que si me hace frío, de mamá, no te vas a quedar mal si te quedas sola un rato, o sea, cosas que yo digo, pero no es tu responsabilidad, hija, que es tranquila, pero seguro que vas a estar bien, pero si me voy y te dejo sola, porque tengo otra bebé, si yo te voy y me voy y te dejo sola con la bebé, ¿vos vas a estar bien? Yo digo, hija, o sea, sí, quédate tranquila, y en todo, ni ir a taparme si me ve destapada, o sea, es muy maternal, muy maternal. En casa pasa lo mismo, Y bueno, con un niño, con su mamá. yo entiendo que esa niña fue mi mamá algún día, Claro. porque no puede ser, o sea, es aparte de no sé, y todo el tiempo la trato de que ella no cargue con eso, porque no le corresponde, porque ella es una niña, y Claro. no quiero que se deje, si así fuera que ella fue mi mamá en otra vida, no quiero que ella que cargue con eso, porque no le corresponde, porque porque no es esta vida así. Claro, pero por ejemplo, en ese caso en particular, tu hija conscientemente no lo hace consciente. No le sale. Le sale, porque ya es una carga de energía. Sí, vaya, ¿sabes qué? Yo no hice más que 2 regresiones muy cortas cuando me formé, pero porque tampoco tengo con quién hacerlo. No tengo quien lo haga, quién me lo haga. Pero yo sé que en algún momento lo voy a volver a hacer y me gustaría indagar ahí, sí, claro. Te quiero pedir otro ejemplo antes de entrar más allá en quiénes pueden hacerlo y todo lo demás. Bien. Me contabas de una regresión que tuviste con una persona que se veía en la Primera Guerra Mundial. Sí, entre tantas. ¿Vos debes tener historias? Sí, no, yo las anoto, yo tengo un cuaderno donde anoto todo, pero no por nada, sino porque a veces las personas se apabullan de tanta información, entonces yo le digo, bueno, queda tranquilo, yo tengo todo anotado, todos los mensajes que también te bajan y todo demás, yo lo tengo todo anotado, tu vivencia, tu experiencia está anotada. No la voy a usar para nada, claro, pero la tengo por si la necesitan, tengo como un backup. Y entre tantas de todas esas. ¿Tenés guión para hacer varias series de Netflix? Un libro. No, yo digo, algún día voy a agarrar todo eso, voy a pedir permiso y voy a hacer un libro de todo eso. Bueno, de hecho, existe, o sea, esto viene ya hay un psiquiatra en Estados Unidos, Brian Weiss, que es el que empieza con todo esto. Yo detrás de leer ese libro, bueno, ahí te hago un paréntesis. Otra cosa loca que a mí me pasó, que ahí cuando te das cuenta que por ahí va la cosa, que es cuando yo leí el primer libro, Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss. Conozco mucha gente que lo leyó porque llegó a mí por eso y me dicen, yo quiero ver si eso era verdad, yo quiero experimentarlo. Yo el día que lo leí, yo dije, yo quiero aprender a hacer eso. Mi sensación nunca fue de querer pasar por una regresión, sino más bien de aprender a hacer una regresión. Y no conozco a nadie que le haya pasado eso. Y yo con el tiempo entendí, digo, claro, yo la primera vez que lo leí dije, yo quiero aprender a hacer lo que él hace. El psicólogo con el que yo me formé es un discípulo de Brian Weiss. Comprobado, ¿no? Porque yo todo lo googleo, todo lo investigo. Volviendo al tema entre tantas experiencias, sí, hay gente que te cuenta muy poquito de la experiencia, muy a cuentagotas, que les cuesta por ahí más ubicarse en tiempo y espacio, dónde están, en qué país, en qué época. Por la ropa nos solemos dar cuenta, por la ropa que visten, pero a veces no es lo más común que te den tantos detalles. Pero hay veces que cuando te dan detalles que te dan escalofríos. Un chico un hombre que hizo una regresión y, para contarlo cortito, me comenta, él se veía vestido de militar, tenía una pareja que también era militar. Estaban a punto de subirse a un avión, eran los años 20, me dice, son los años 20, sin que yo le pregunte. Son los años 20, estamos en guerra, estoy en Francia y me tengo que ir a una misión. Me decía, no sé si tengo que irme a Italia o a Alemania, no lo tengo claro, me dice, pero me voy a una misión. Cuando llegan allá, bueno, él me decía que sentía miedo, pero que sabía que estaba haciendo lo que tenía que hacer. Llegan, cumplen la misión, liberan a quienes fueron a liberar, iban a liberar gente y regresa y él se ve que, digo, tenés heridas de guerra, te pasó algo, sí, tengo algo en el brazo izquierdo, no sé si lo perdí el brazo o lo tengo muy herido, pero vengo con una secuela en el brazo. Porque digo que hay cosas que se ven tan claras y cosas como medio confusas. Algo tengo en el brazo, no sé bien qué es. Él creía que era que lo había perdido, pero no lo podía terminar de visualizar bien a eso. Y bueno, y es muy loco verse en otro. Hay gente que, por ejemplo, tengo otra que se vio en Estados Unidos y ni siquiera por ahí su familia, ni cerca de Estados Unidos, sus antepasados, digamos. Pero también ocurre que las almas reencarnan cerca
a veces en algunas familias, y en otras no. En otras reencarnan en cualquier lado. En cualquier lado. Basta que la gente googlee un poco, que investiguen un poquito de cómo hay niños que nacen sabiendo otros idiomas que no son los suyos. ¿Serían los niños índigos de cristal algo así o no? Esa es otra cosa. Me mataste ahí. Ajá. No sé. Después lo voy a vos ver. te gusta googlear. Sí. Hay niños que tienen dotes musicales que nadie les enseñó. Saben tocar el piano a los 3 años y nadie les enseñó. Entonces, ¿de dónde viene todo eso? Hay un montón de casos de niños que te describen, mi mamá se llamaba, yo tenía hijos que se llamaban tanto, mi mamá se llamaba tanto, vivían tal lado, y los padres van, lo corroboran, que existía una familia que vivía ahí, que se llamaban así, así, así. Hay un montón de casos por internet. Pero bueno, como todo está el que elige creer y el que elige no creer. ¿Quiénes pueden hacer esto? ¿O a partir de qué edad? Yo no lo haría a nadie que tenga más de 18 años. Porque son vivencias fuertes. A veces son muy tranquilas y muy pacíficas y muy lindas, y otras veces que realmente son fuertes. Son fuertes el saber qué hicimos, el saber cómo nos morimos, el enfrentar la muerte, así sea después algo que descubren que no es feo, que no está mal, no es para cualquier cabeza. ¿Vos en una regresión podés ver tu muerte? O sea, yo voy a hacer una regresión. Exacto. Y estuve en, no sé, el desembarco de Normandía. Era un soldado aliado. Y bajé de esos anfibios a luchar contra los alemanes. Sácate, muero. Sí, se ve. Y yo a veces me doy cuenta que mueren, en qué momento mueren o cómo ir guiándolos, porque se empiezan a ver en un momento de su vida anterior. Yo los empiezo a guiar. Bueno, vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, déjalo que crezca un poquito más. Vamos un poquito más adelante de esa persona, un poquito más adelante. Y hay momentos que me dicen, no lo puedo ver más grande. Cuando no lo pueden ver más grande es porque no estamos lejos. Y hay gente que se ve ya muriendo muy de viejo, que es lo más común. Pero me pasó una chica que se veía como una niña en el medio del campo, en un lugar abandonado, y como que la habían dejado ahí. Y yo digo, bueno, vamos, y se puso mal la chica. Por eso digo que hay que estar, tenés que tener un poquito más de edad para poder procesar esos sentimientos. Y yo decía, bueno, vamos a salir de ahí, vamos a ir más adelante en su vida, vamos a ver. Y me decían, no la puedo ver más grande. Le digo, ¿va a morirse ahí, en ese lugar? Sí, me dice, se va a morir ahí. Entonces la idea es acompañar ese momento. Bueno, tranquila, despacio, respirar, y que sea lo menos traumático para la persona en este momento. Pero en cuanto dejan ese cuerpo, en cuanto el alma se eleva, chao. Terminó todo. Bueno, vamos ya a la parte final porque sabemos que tenés muchas obligaciones en tu casa. Sí. Ya te retrasamos un montón. Está bien. Péndulo hebreo. Sí, son las dos cosas que yo hago. Ajá. Regresiones y péndulo. Yo me quedo, vamos a ver el péndulo hebreo, pero péndulo yo hasta hebreo. ahora me quedo con la que me vas a tener muy pronto. El tema del péndulo es más cortito de explicar porque es más simple de entender también, porque se ve. Siempre digo, lo que cuesta entender es lo que no vemos. El péndulo el péndulo detecta la energía de la persona en el momento que llegan a mí, ¿sí? La detecta a través de un gráfico. El péndulo responde por sí y por no. El péndulo no hace futurología, no te vas a ganar aquí, ni Claro. no haces nada raro. El péndulo solo es una irradiación de energía, la energía que la persona necesita en ese momento. Entonces la persona llega, el péndulo mide el nivel de energía de esa persona. En base a eso, el péndulo elige un tratamiento para aplicar en ese momento, que son con etiquetas, que están todas con palabras en hebreo. Son 9 tratamientos diferentes. Depende del tratamiento que salga, es con las etiquetas que se trabaja. Y la idea es simple, es sanar, equilibrar y ordenar esas energías que están desordenadas en tu cuerpo para que todo fluya de mejor manera. ¿Lo podemos hacer ahora? ¿Sí? ¿Se puede hacer? ¿Es largo o es...? Es largo, pero sí te puedo mostrar. El péndulo tiene 2 lados, o como 2 polos, y uno es ranurado, que con esto se aplica, y con esto que es liso se pregunta. El péndulo, cuando uno lo consagra, cuando me preparé, lo consagré a mi manera, y a cada persona le respondo de una manera distinta. Por ejemplo, hay personas que le puede responder así el sí y así el no, depende del movimiento. No sé si eso se ve o no se ve. Ahí lo tenemos en cuál cámara. No sé si ahí, lo tenemos en esa cámara. Entonces, a mí me responde, mi no es así y mi sí gira al revés de las agujas del reloj. Pregunta simple, frente a mí está Juan, frente a mí está Víctor,
¿Ves? Ese es el movimiento que detecta la energía tuya. O sea, no es magia, no es nada raro, Claro. es solo la No es Ouija, nada de No, parecido. es solo, Oh, detecta la energía. Por ejemplo, yo ahora estoy frente a vos, entonces me responde por quien tengo frente a mí, Claro. por la energía que está frente a mí. Pero además todos somos, cada uno de nosotros, Totalmente. barras de Access. Por ejemplo, el miércoles Marta nos explicaba de que cada uno de nosotros somos energía, somos un vibramos todo el fluctuación de tiempo, energía. obviamente. Hay gente que vibra más alto, puede hacer telepatía, hay gente que vibra bajo y que todavía no lo sabe. Y también hay que tener cuidado en cómo uno vibre, y a dónde quiere vibrar y cómo quiere vibrar. Porque en base a cómo vibremos, atraemos gente, trabajos, lugares que vibran igual. Bueno. Tanto sea para lo bueno como para lo malo. Bueno, ¿no sabes que Marta nos explicaba ese día? Me dice, posicionate fin de año, entre Navidad y Año Nuevo, la gente anda como loca. Y vos quizás andas más pausado porque tu estilo de vida es así, pero llegás a tu casa, llegás fusilado. Vos absorbiste Exacto. todas las energías de esa gente dinámica que andaba a 1000, apurada y siempre a último momento. Exacto. Sí, es así. O sea, el tema es que uno va absorbiendo las energías del lugar en el que está todo el tiempo. Tanto como que traemos nuestra energía propia, como que también absorbemos de las que están. El tema está en saber, por ejemplo, si vos vas a un lugar que es muy negativo y sabes, a mí me pasa, por ejemplo, perdón, pero con las salas velatorias yo no puedo estar. A mí me duele la cabeza, me falta el aire, o sea, yo no puedo. A mí me descompone por el olor, digamos, el olor o los colores. Color lila, el olor no me gusta. No, yo entiendo que ahí es un lugar de tanto sufrimiento, tanto dolor, o sea, hay tanta carga ahí energética fea, no mala, porque son sentimientos, ningún sentimiento es malo, pero son feas, tristes que no las soporto, o sea, no puedo, no lo aguanto, me tengo que ir, o sea, prefiero estar acompañando a quien tenga que acompañar desde el lado de afuera, Claro. ¿entendés? Me ha pasado de tener que acercarme a una ventana a respirar porque me faltaba el aire. Entonces, yo salí de ahí con una carga pesada, pero la idea está en cómo uno se vuelve a acomodar en la suya, ¿entendés? Hay gente que es más permeable y le cuesta más salir de ahí, y hay gente que le cuesta menos, pero bueno, eso es muy personal. La gente esponja. Exacto. Yo soy medio esponja, pero enseguida me sacudo y me acomodo de nuevo, porque sí, es inevitable que algunas cosas te peguen. Bueno, Fer, te agradezco infinitamente que hayas venido. Ha sido un placer. Igualmente. No sé, Claria, vos qué te pareció fascinante. La verdad que sí. Fascinante. La verdad es que te da muchas ganas, ¿no? Mucha intriga. Sí. Es eso, intriga. Hay mucha gente que llega por intriga, Sí. no por problemas en particular. Estando ahí se dan cuenta, sí, por ejemplo, perdón, el último ejemplo. Sí, Hay Hay que una- descubrir y darte cuenta. Claro. Como atar cabos ahí. Hay una chica que llegó por simple curiosidad, en una vida se ve que la matan, la ahogan en un río, 2 hombres, sin explicar el contexto anterior, y cuando terminamos me dice, yo no te dije, pero yo tengo miedo al agua, no me había dado cuenta de comentarte eso. Entonces, viste, como que siempre sale algo, siempre hay algo. Es más, yo creo que hay una película, no sé si se llama Vidas Pasadas o algo. Hay una película, se ha hecho. voy a investigar. Googlealo. Ya googleo. Donde tratan ese tema de regresiones y vidas pasadas. Pero me parece Hay algo fascinante. hay muchísimo para leer. Es poco conocido. Yo pensé que era menos conocido de lo que es. Cuando yo me largué a hacer esto dije, ¿quién va a venir a hacer esto? ¿Quién? O sea, me va a decir que estoy loca. Y la gente sola me demostró que no. Hay un interés muy grande por esto. Yo tengo 3 veces a la semana nomás que doy turnos, pero no tengo turno hasta después del 17 de agosto. Qué bacano. Igual te acomodamos. Bueno, No, vamos pero a ver digo para lo que septiembre. voy, que yo misma subestimé el método, subestimé la terapia. Es lo que hablábamos al principio, ¿no? Que mucha gente hoy en día se inclina Sí. a estas nuevas técnicas o terapias. Sí, igual para mí son complementarias, Ujú. ¿sí? O sea, en ningún momento para mí estas cosas tienen que reemplazar un psicólogo, un psiquiatra, o sea, a pesar de que hay gente que llega y me dice, no, yo no quiero ir al psicólogo, no Claro. quiero al psiquiatra, prefiero hacer esto. Yo hice terapia mucho tiempo, me cambió la vida, me hizo muy bien, entonces yo, nobleza obliga, recomiendo hacerla, también recomiendo caer en el psicólogo justo para cada persona, Claro. pero son terapias complementarias. Claro. En ningún momento deben o deberían reemplazar las terapias médicas. Claro. Es más, yo ya me hago la película pensando de que se puede utilizar, por ejemplo, regresiones para una investigación policíaca. Sería buenísimo. Para descubrir Para casos, crímenes, casos casos no emblemáticos. resueltos. a ver. Claro. Mirá dónde volamos. Fernanda, ¿cómo te encuentra la gente?
En Instagram. Ay, pará, porque yo lo cambio 2 veces, cosa en Instagram. Vos lo tenés ahí, Lo tengo porque por quiero acá. darlo bien. Para. Regresiones. A ver, acá. Regresiones, guión bajo, del alma, guión bajo, SGO. Ahí Bien. va, porque lo había cambiado. Regresiones, guión bajo, del alma, guión bajo, SGO. Allí está. Sí, ahí está mi contacto, está todo el link para, o sea, el botoncito para mi contacto, para el WhatsApp, así que el quien quiera, aunque sea por curiosidad, Bueno, será bienvenido. Fernanda, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicos. Por haber venido. Muchísimas Gracias. gracias. Bueno, Fernanda Troglia, Regresiones del Alma, y obviamente hemos incursionado también esto que tiene que ver con el péndulo hebreo, pero me ha fascinado esto, ¿no? De cuántas vidas tendremos, qué habremos hecho en otra vida. La persona que está conmigo en este momento, ¿habrá tenido contacto, se habrá cruzado conmigo en la década del 30, en París? Y por eso tenemos una conexión. Bueno, tantas preguntas que nos hacemos, el universo es tan grande y obviamente que estas técnicas o estas metodologías sirven también como para empezar a acomodar cada una de nuestras vidas. Y son técnicas o terapias que van cambiando la cabeza y van cambiando a muchas personas en el mundo. Y este es el lugar donde nosotros le damos cabida a cada una de ellas.